Oh, gosh. Yeah, I'm glad I was here for one, but I couldn't get here to the other one. I was only 16. Yeah. Well, I'm glad that I got to have them both in my home and take care of them. Mm-hmm. It is so good. It was so sad. I bet she's smiling. But she was happy. Mm-hmm. I know they're so proud of you for doing this. I know they are. I just wish Dad could have been. I'm sure he is. He started it. He would have liked that so much. I know. Right. She was so pretty. Yeah. There's several of the family members that look a lot like Grandma, I think. Right. I think my sister Antoinette looks like my mother. But her hair wasn't red. It was. No. It was more brown. But Aunt She had Christina. brown eyes, brown hair. Beautiful work. Oh, thank you. Manuel and Ben Ruiz. Oh Yeah. my gosh. There's the map that shows Where they traveled. the Almeria. This is where Anna's from. Almeria, Okay. Malaga, and Campanillas is right here. Los Núñez, Almohia. From humble beginnings in a small farming village in northern Spain called Fuente Sauco, in the province of Zamora, Manuela Silvan Trascases and her family lived a simple life. Bernardo Ruiz Romero, who would later become her husband and my abuelo, lived on the southern coast of Spain in a tiny village near Campanillas in the province of Malaga. This is the story from where they came. Cada año vengo aquí. Me encanta este país y siento que España es mi segunda casa, ¿no? Que yo tengo la mía en California, aquí me siento como en casa. Siempre era un misterio para nosotros, es que solamente nos decían que mi abuelo y mis bisabuelos venían en un barco. Entonces todos pensaban, bueno, tenía que haber muchos barcos que venían, pero ahora yo sé que solo había como 6, ¿no? Y 8,000 españoles, y ahora nosotros ya somos muy americanos, ¿no? Pero yo creo que uno llega a una edad que quiere saber más de sí mismo, ¿no? Y ahora uno va preguntando a los padres, los abuelos, ¿quién soy yo? Mi abuelo le enseñó a mi padre a tocar. Mi padre fue mi primer maestro que me enseñó a mí a tocar. My father played a little bit flamenco, a little bit classical, And some Hawaiian music, and right? Hawaiian music all the time from being raised in Honolulu. My mother was from Avila, and my father was from a small pueblo called Pinos Puentes, a little north of Granada. And they came to the Hawaiian Islands, I think, in 1910? 07. So my father was quite young at the time. My grandfather was quite a person, a very intelligent man. He learned how to speak Spanish on the voyage coming here. Spanish or English? Yes, or English. And he translated for all the Spaniards on that boat. Hola. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, hello. Oh, hello. Linda. Yes. Qué bien. Muy Facebook. Muy Facebook, Raymond. ¿Tú qué dices?
Querido primo, ya sé que todavía tengo parientes cercanos por parte de mi mamá, que eran mis deseos, y sería mi mayor placer que, aprovechando una oportunidad, visitaras estos lugares en un futuro próximo, antes que la guadaña corte el hilo de nuestra existencia. Yo voy a cumplir 74 años el 11 del próximo agosto, y yo vine en marzo 1907, la friolera de 42 años pasados. Desde esa época no he vuelto a saber de vosotros hasta el día presente. Al fin encontré un pariente cercano por parte de mi mamá. Abby Kahneman, mi esposa cuando era chica, con su abuelo. Yo quería a mi esposa mucho. El abuelo vino antes que mi familia. Él vino en el 1907. Mi padre salió de España, de Aldeire, en el febrero, en el 11. No estaba casado todavía, estaba soltero. My grandfather Manuel, Yeah, he'd talk about the village. He'd talk about how beautiful it was. yeah, yeah. And the waterfall that, is up a little ways from the village, and then the water runs down through and splits the village in half. I used to dream about going to Alveide. In my dream, I could see like a bakery and a shoe store, grocery store. And I was so disappointed in a way that it was so little. In 1969, and there was a man standing in front of a bar. Pardon me, do you know where Joe Marino lives? That was my uncle, my dad's brother. And he says, "You're the son of a Hidalgo that went to America." Estamos hablando del 1907. Aquí vienen buscando gente, personas que trabajaran en la caña de azúcar, y aquí la zona de Málaga, la zona oriental, la zona de Granada, que es Salobreña, Motril, y toda esta zona de Vélez, Málaga, bueno, pues había mucha caña de azúcar. En cualquier sitio de aquí, en cualquier pedanía, en cualquier caserío, bueno, pues vino el señor, que ahora le llamaríamos comercial, que en aquellos tiempos le llamaban el gancho, y este señor, bueno, pues iba ofertando ese viaje, que era gratuito para la familia completa, para ir a Hawái a trabajar en la caña de azúcar. Este es un sobre que me mandaron ellos. Mandaron esto. Entonces, esto es Sí. el boletín, Sí. que mandaron, o sea, que era la que mandaron que hicieron los americanos para que la gente lo leyera. Eso. Ah, Y mira, esto, ¿ves? esto fue lo primero que me dio Pepe, que también se llamaba el hijo, que venía mucho. Sabéis que el éxito que tuvo esto es porque como el viaje era subvencionado, Claro, y las criaturas pasaban hambre, mucha hambre. mucha hambre. Esos son los que se fueron, los antiguos. Los antiguos, estos se fueron en el Ahora, barco, ¿no? En el barco con todos sus hijos. Vale. El mayor era este, y Estos Silvestre. dos. Este fue el mayor. Este fue el mayor. ¿Y a ti te dicen la familia por qué se fueron? Que pues, ¿por qué se fueron? Porque estoy comentando. Digo, no había trabajo, muchos hijos, y salió la ocasión de esto, y se fueron. Como estaban tan mal, mi abuela le arregló la ropa para los niños, mi abuela se lo arregló todo, y se fueron. Fueron por eso, por el trabajo. Pedían personal y ellos lo aceptaron. Que yo hoy me extraña porque son personas muy antiguas, y digo, ¿cómo ellos dispusieron de irse tan lejos en un barco con tantos hijos, sin nada? Pero, en fin, La necesidad, ¿no? la necesidad que es muy grande, sí.
¿Qué quieres saber de tu pueblo? ¿Usted tiene alguna idea por qué iría una familia de aquí a Hawái en el año 1907? ¿Cómo era la situación aquí? La cosa es que aquí en Pinos Puente había mucha vida en aquella época porque estaban las fábricas de azúcar aquí ya en su plena expansión. De hecho, si te asomas por la ventana, pues verás una serie de chimeneas grandes que era la chimenea de la fábrica de azúcar que todavía existen. Entonces yo entiendo que casi pues sería la necesidad de llevarse a algunos especialistas o algo de alguien que entendiera el azúcar, de cómo se fundía y cosas de estas. Es que de otra manera es que no me lo explico. En aquella época había mucha abundancia por aquí, por el pueblo. Qué interesante. Aquí en el pueblo todo el mundo. El que no cargaba con el mulo, pues cortaba en el campo, el que no, pues trabajaba aquí en la fábrica. Hay que tener en cuenta que aquí cuando empezaba la campaña, ahí yo creo que eran 3 turnos lo que había. 3 turnos. Ten en cuenta que en este tiempo hubo mucha emigración. Cualquier chico que venía de la mili con los 23 años, pues no tenía ninguna aspiración. Era una época muy deprimida, habíamos sufrido lo que era la filosera y Málaga, Vélez y casi toda Andalucía, pues tenían graves problemas económicos. ¿Tú necesitabas? De 1868-69. 1800. Me parece que es este. Venga, vamos. Lo vamos a consultar. Abuelo, en San Pablo, bautismo. Y la madre y la abuelo de mi abuelo. Ahí está la cruz. Sí. Mis tía Ana Iliópolis. 1800. Sí. 74. 74. Antonia o Dolores Ruiz García, 1878, 1874. 1874, ¿no? Sí. ¿Posible? Pero ya te digo que esto... Creo Francisco en Benegalbón, posible en Benegalbón o Campanillas. La única opción es preguntar en Campanilla, y si Campanilla no tiene registro civil, que no lo sé, preguntar en el registro civil de Málaga. A ver si les pueden dar algún dato, pero eso aquí no está. No está. Bueno, pues ya está. Qué lástima. No, vamos a... A ver, Campanilla. Vamos ahora a Campanilla, no te preocupes. La otra iglesia, por favor. Sí. Vamos para allá. Vamos. San Pablo. San Pablo. Sígueme. Sígueme, ok. Aquí salieron quizás más de 100 personas porque fueron un 20 o 25 matrimonios aproximadamente y la mayoría de ellos llevaban hasta 2 y 3 hijos. Se fueron aproximadamente 100 personas, quizás algunas más. Algunos de aquellos emigrantes que se fueron en esa época a la isla Hawái, algunos volvieron al pueblo. En esta casa precisamente volvió uno que le llamaban el tío Tero. Y bueno, este hombre vino a pasar su vejez aquí murió y está enterrado en el cementerio de Ardeire.
1911 was a long time ago, so. But what I understood was that he was in the agriculture, in the orchards around Alderdi, and they were suffering from poor crops, a drought situation, and he just couldn't create an income for him and his family. So. La geografía del hambre. Digo, bueno, si de este pueblo se fueron 150 personas, es que aquí no podían vivir. Si de Zahara, que está ahí al lado y tiene 2000 habitantes, se fueron otras 150, o de Grazalema, igual. Fue una casualidad de que aquí llegaran los reclutadores de trabajadores agrícolas para las plantaciones de azúcar de Hawái. A este pueblo llegaron, y al pueblo donde llegaron la gente se apuntó en masa. La gente, nos tenemos que poner en la desesperación de un jornalero que tenía que mantener una familia y no ganaba suficiente para ello. Yo aquí no gano 24 duros de plata, si allí me van a dar 24 duros de oro, eso es una mina. Además, el viaje se lo pagaban. No le negaban a nadie que se llevara a sus padres mayores, pero tenía que pagar el viaje, que era como decirle, no le negamos el pasaje, pero como no tienes dinero para pagarlo, te lo dejas en tu pueblo, porque a los viejos les estorbaban. De patatas, Sí, sí. de patatas, típico. Sí. Y esta es catezuela con té. Esos son fotos de personas que se fueron de aquí a Hawái. This was in Hawaii, that picture? Sí, en Hawái. Son familia de Benagalbón, que se fueron en el Ottery 4 años después. With my family. Sí, tu familia también se fue en el Ottery. Okay. Yes. Esas son familias de aquí, ¿ve? Esta foto, y este es el barco. Aquí están todas las condiciones que pedían para por ejemplo, mira, mujer casada, no llevando a su marido, pero sí llevando a hijos, con tal de que haya uno útil de 17 a 45 años. A los 17 años ya trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar. Las personas mayores de 45 no gozan de pasaje gratuito. ¿Okay? Sí. Estas tienen que pagar el pasaje que cuesta 400 pesetas. Es posible. He was from Benagalbon. He looks, this man looks very much like my family. I have old pictures at home, and a picture of his son is my grandfather, and this looks like my grandfather too. The father and the grandfather looked alike, very much. That would be very wonderful if that was. I don't know what this says. Lolido. I wish I knew them when they were young, so they could tell me the story. When you just have pictures and stories, it's not the same. Este fue el punto de partida de aquellos aldereños que marcharon a Hawái. De mi familia se fueron 5. Mi abuelo y sus hermanos vinieron aquí, cogieron el tren, vendieron sus casas, vendieron sus tierras, vendieron lo poco que tenían. No les quedaba otro remedio que coger el tren y marchar hacia adelante.
Esas madres con 3, con 4 niños pequeños. ¿Y qué pasaría por su mente? The day had finally arrived, Agustina's living nightmare. There were 3 women, 4 men, and 9 children, 89 total from their pueblo in Fuentesauco. She squeezed the bridge of her nose and heaved a deep breath. She felt hollow, numb to her core and drenched in sorrow. She memorized the dear sweet face of her baby girl Crescencia as her daughter quietly surveyed the home she grew up in before walking into her mother's open arms. Finally on the ship, after passing through the hatch, they found themselves standing in steerage, cramped with hundreds of other people. It felt like a floating barracks immersed in a dimly lit scene of confusion. Many would become seasick and nauseous, and the steerage section would soon be transformed into an intolerably foul-smelling cage. A ver, esta es la lista general que hacen de todos los quintos. Luego, Jiménez, López, Miranda, Reyes. No, por ahí no se ve. Aquí está. Ahí, míralo. Míralo. Ella es la mujer de mi bisabuelo, el que yo no sé nada, Pues mira, el de Demetrio. No sé, los hermanos. Dolores, María, José, Natalia. Rock of Gibraltar. Wow. I ordered this from eBay because it was taken at about the time when the ships left Gibraltar. Wow. Here we go. The ship manifest. Oh my gosh. So it shows their age and their occupation, if they could read or write. Oh, wow. Where they were born, where they lived, where they came from, the village that they came from, and the name of the person that they left behind. And it says Agustina Hernandez, mother from Fuentesauco. That's how I realized that she was alive. Oh my gosh. And it said the final destination was Honolulu. And then down here they have the whole family, and then when they have this line scratched out, yeah, and it says died at sea, and that Okay. was the twin boy. Right. So when Grandma used to say she lost the little cousin died on the ship, that's who that was. Jacinto died at sea. They were only 5 years old, 5-year-old twins. Oh my goodness. And so he was buried at sea, and that was a very, very sad time because they wrapped the babies and threw them to sea. Over the. But there were 14 babies that died on the Orteric, I believe, that they had to bury at sea. What a sad thing. I know. My father left Spain in February of 1911, and it always took about 60 days, 59, 61 days from Gibraltar. It took 52 days to go around the Straits of Magellan. When they got to Hawaii, they were quarantined for 2 weeks, couldn't get off the ship. That's what I was going to say. So there's the 60 days. They had the smallpox. Smallpox and other things.
Lo primero que hicieron cuando llegaron allí era fumigarlos y meterlos en un sitio, en una especie de hospital de cuarentena. Y los tenían allí, y al que tenía una enfermedad que veían que era contagiosa o incurable, a muchos pues los devolvían a España. Y a otros los llevaron a una isla que hay allí que se llama Quarantine Island, y allí los tenían también en observación hasta que le daban el visado de entrada en el país. Salí de Málaga el 10 de marzo de 1907, costeando toda la América del Sur, hasta llegar a Punta Arenas, puerto chileno, a la entrada del estrecho de Magallanes. Cruzamos el estrecho para entrar en el Pacífico y el 28 de abril llegamos al puerto de Honolulu, isla Hawái, término de nuestro viaje. Tengo 4 hijos, 2 varones casados y 2 hembras. Poco a poco te mandaré sus fotografías para que puedas conocerlo. Hasta aquí la primera parte de la historia. Continuará en el próximo número. En la compañía azucarera de Hawái estaban bastante preocupadas porque el número de chinos y japoneses multiplicaba y se multiplicaba a cada momento, ¿no? Distintas religiones y una raza diferente, ¿no? Se iban comiendo hasta el mercado y los negocios de los americanos, ¿no? Y ese problema lo que ellos piensan es atajarlo con traer personas blancas, ¿no? En este caso de las Azores y Madeira, y posteriormente ya vienen de España, ¿no? Y ellos lo que querían principalmente no solamente era el trabajador, eran personas que en un momento determinado fueran también, o en una segunda generación, que fueran ya americanos reales, ¿no? Claro, cuando llegan los primeros españoles, pues bueno, son personas lógicamente blancas, ¿no? Y eso la prensa hawaiana le da mucha importancia, esa blancura de piel, ¿no? Además llegan a decir que son rubios con ojos azules, ¿no? Más bien suecos que españoles, ¿no? Pero ellos lo que querían con eso era hacer ver a la sociedad hawaiana de que había venido otro tipo de migrantes, que eran blancos, y una cosa muy importante también, que tenían una religión católica que para ellos también les servía bastante. My grandparents met one another in Hawaii. They didn't know one another, and each of the families came on the Heliopolis and then ended up on the same plantation in Hawaii. Francisca was born in Hawaii, and Fermin was born in Hawaii. Okay, this is my great-grandparents, Escaño, and they were on the Orteric. This is my grandmother, and her sister, Dolores, was born 4 days before the ship left Gibraltar. They had one other little girl who was 3 years old and died on the voyage. She got either the measles or seasickness, I don't know, but she wouldn't eat, and she died. Once the men demonstrated their prowess in the cultivation of sugarcane, they would receive gratuity and absolute ownership, without any charge, the house where they were living and also that parcel of soil. Earning $1 a day was mind-boggling, and they were determined to honor their contract and prove they were worth the ship's ticket. The sugar plantations were managed by foremen called lunas, who provided detailed insight into their new plantation life.
and the sugar industry in particular, as he handed them their specific jobs and explained the rules for working, the timelines, the payment schedules, and their new living options. In the old country, workers had names that connected them to family and community, names given to them by their parents, names that told them who they were, names that were important in the old village, but in Hawaii, they became numbers. A numbering system was implemented to track them. Rita found the house just as she imagined it, except for the stilts and the several steps to enter inside. It was full of sunlight and smelled of freshly cut timber and strong soap. In the main room there were 6 paned window sashes, 2 on each wall. From the far side there was a stretch of clear spring sky and the glint of yellow-green on the tall palms that bordered the river. Como vivían en el campo, en plantaciones, pues tenían que comprar los productos alimenticios en las tiendas de la compañía de la plantación. Ponía los precios que ella quería y lo tenían ajustado para que el sueldo que ganaban fuera lo que le costaba la manutención de la familia. Entonces veían que no tenían futuro porque tenían trabajo a diario, comían a diario, pero no podían ahorrar nada. Y se dieron cuenta que en California en una semana se ganaba igual que un mes en la isla Hawái. Conrad me dijo que para ser un esclavo en una tierra extraña, me voy. Sí, dice que sí va a ir para España otra vez. Y entonces dice, aquí en California es como España. Hay árboles de melocotones, albaricoques, cerezas, nueces, almendras, todo como Andalucía, con que se vino para acá. The SS Herman Governor sped across the Pacific Ocean within the week, and the ship bleated its horn while maneuvering into San Francisco Bay on a wintry day in January. The fog and the cold was a shock to their system after leaving the balmy breezes of Hawaii. There was no opportunity in Hawaii, and my great-grandparents some figured it out sooner than others, but all of them ultimately were drawn to California by the letters that they received from friends and family in California. My ancestors came to San Francisco in 1913, so over 100 years ago that they came into the bay for the first time from Hawaii. Through where the Golden Gate Bridge is now, which wasn't there then, they came through and around to the piers where they unloaded, and from there they immediately went across the bay to Oakland. I think it was the same. I mean, that what they would see would be the hills and the water, and you see what they saw, what it must have been like when they came. The first thing that they encountered was the language barrier, that no one spoke Spanish. They knew a family in Northern California on the other side of Sacramento, but when he said the name of the town, the man who was selling tickets didn't understand him and couldn't figure out where he wanted to go, and finally, my great-grandfather gave up and said, okay, Vacaville, Bacaví. And so that's how they ended up in Vacaville. Querido primo,
Cuando desembarcamos en las islas referidas, dejé allí la familia y me vine solo para California. Crucé todos los Estados Unidos, me interné en México, crucé varios estados, pero la miseria era tal que volví grupa y me establecí en El Paso, ciudad fronteriza. Y con mi familia, que traje de las islas, nos fuimos para San Francisco, teniendo que dedicarnos a toda clase de trabajo para hacer la vida. En este país, todo extranjero tiene que pasar su noviciado debido al idioma. Es muy duro no poder entenderse con nadie. Cuando llegué a esta no podía oír una sola palabra en español. Y hoy que ya conozco un poco del idioma, se habla español por todas partes. En 1918 me casé y me dediqué a la agricultura en ranchos frutales, pues en California es uno de los ramos más productivos. En 1931, cansado de ranchos, volví a San Francisco, donde las circunstancias estaban muy críticas. Se esperaba la crisis que hubo durante la jefatura del presidente Hoover. Sin embargo, a mí nunca me faltó trabajo, aunque con salarios reducidos, pero suficiente para ir luchando. Vino la guerra y los salarios subieron como espuma y siguen subiendo en la posguerra de una manera escandalosa. Un abrazo de tu primo, Alfonso. En la primavera, cuando la flor de almendra se cae, es como nieve. Todo el terreno está blanco con la flor. Pero las hojas de nueces es muy bonita también. Hay muchas fincas aquí de inmigrantes españoles. Mi hermano Ramos Martínez, Martín, González, López. Yo conozco a toda la gente, porque yo vivo aquí toda mi vida, 100 años en Winters, mi familia. Hay muchas familias, no sé cuántos, pero antes maybe, I don't know, más de 100. So you interviewed 85. Yeah. En las casas de los españoles siempre hay árboles de naranjas o otras frutas. Limón. Sí, es mi casa. My grandfather brought this seed in 1920. His name was Sebastián Ramos López, and he would plant every year. Then my father planted every year, and now I plant every year. So we've kept this seed strain alive, and I call myself the keeper of the seed. And I raise about 1,000 plants, and I give them away to all my friends and other Spanish people who don't do that anymore. If you look at a bulb of the world, and you look right here where Vacaville is, and you go right around, that's where Aldeide is. This is like Spain, Aldeide. There's peaches and apricots and all kinds of fruits. Something that struck me when I visited the valley, the village. When you look across the valley from Aldeire, there's a mountain range that goes across. It looks exactly like the mountains coming down the I-5. It's exactly the same. And I just wonder if the fact that they lived in the foothills of the Spanish Sierra Nevadas and the fact that there's Sierra Nevadas here. We enjoy making wine. We make olives. We eat paella. We do many things that are still, even though it's 100 years,
since my grandparents came here, we still do very traditional Spanish festivities. I wanted to grow grapes. My grandfather, Cayetano Serrana, he had a beautiful garden in Oakland, and I always liked being with him, and he liked growing things, and I liked growing things. So I did, and they made wine. My grandparents made wine. My grandfather, Cayetano, was the kindest man, the kindest man. He made wine. They ate the snails out of the garden, the caracoles, see. But they eat snails. They ate garbanzos. The most fun I ever had in my life was at their house. My other grandfather, Jose, was tough. He was very rigid, but I loved them both very much. They both taught me different things. One taught me to be stronger, you know, and one taught me to love. So, and I always knew I was loved. My grandmother's it's good to be a Spaniard. During my Rhodes Scholar tour in March, when I first arrived in Spain, I met 2 other women who were half Spanish like me. We shared our family's early immigration stories and felt like cousins. There seems to be an invisible thread that strings me together with others who crave the familial knowledge of ancestors here in Spain. Hablo español un poquito. Each time I understand a conversation, I smile, as I think how happy it would make my father and my grandparents if they still lived and heard me speak their language. The cousins I meet tell me their memories of my father. I've learned more about this man through these people in Spain than I ever knew when he lived in America. One new friend said she could see my father in my eyes. Another said she felt him in my warmth and friendliness. We'll get some older ones here. But my brother has all the other ones. Gotcha. These are all San Francisco. Wow, that's pretty cool. That's my mother, mi madre. Oahu, Honolulu. This is also the same time. My mother, Tia. And my mother's side, all of them stayed in the islands except one of her sisters. Right. There's got to be 200-300 people there. Right, right. Okay, so I'm just gonna. Here's one. Sure. They're still hot. Are they? Yeah. All right. He had 9 children in the family, so all of them wound up in San Francisco. We were very poor as youngsters. We all worked orchards, picking fruit as kids. My father did just about everything. He was a fisherman in Alaska, a very hard worker, and also worked in San Francisco in the wharf as what we call a longshoreman. But he was very strong, That's what fearless. we called him Grandpa Muscle. Yeah. Because he was strong. True Andalus. A lot of them arrived shortly after the big earthquake in San Francisco. And my grandfather would tell stories about living in tents on Nob Hill, which is right now a very expensive part of San Francisco. But right after the earthquake, that's where all the
the Spanish immigrants lived, in tents. My grandmother would talk about the different jobs they had when they were in San Francisco, and her favorite one was working in the chocolate factory. You know, that's where they started working, in the factories. But as I mentioned before, my family, they're not city people. And then the family started traveling all through the valley of California, and they followed all the fruit and vegetable harvests. And they'd work in asparagus, or they'd work in beans, tomatoes, apricots, peaches, sardine factories, and the fishing part. Everybody worked in the fields. The children, the mother, the father, they all. Picking prunes. Well, Uncle Joey, how old were you when you were picking prunes? 5 or 6 years. That's why I have a bucket. That's why I think my back is supposed to, you know. And that was important that they handed down to us. What I'm amazed at, that they came here without speaking English, and it didn't take long before they were buying ranches, starting stores. Right. I'm real proud of that. Yeah, yeah. There's a lot to be proud of. Yeah, we have. We have a lot to be proud of. We did a lot of work, the kids, lots of kids. These are my great uncles. These are my grandmother's brothers. So this is Alfredo and this is Eduardo. My uncle, Cristobal Santaella, had a shoe store. Another uncle had a liquor store. My father ended up having a bakery. And that generation, my parents' generation, wanted to own their own business. They wanted to be self-employed, to work for themselves. Painting for me is just a way to express myself. That I have these pictures of relatives. Some of the pictures are women working in the cannery. My grandmother worked in the cannery for 50 years. You know, she would be the first person in our family ever to get a pension. You know, my grandfather worked in the shipyard. My father, the picture of my father and my uncle Andres, Andres worked in the mountains. He cut trees. You know, I mean, the whole experience, their whole experience of their life is in this locker. You know, that's all that's left. And if I don't say, I don't believe in God. Maybe that's part of being Spanish too. You know, I don't believe in God. So maybe if I say their names and paint pictures of them, they continue to live in some way. You know? Cuando llegaron, conseguían trabajo de cualquier tipo. Supe de un señor que, como este poste aquí, su trabajo era poner las luces en los postes. Ajá, de los que vinieron, ¿no? Sí, trabajaron en muchos tipos de trabajo, bueno, como en fábricas de hacer chocolate, hacer dulces. Pero fíjate, esos son, lo que estamos hablando nosotros son los primeros que vienen. Sí, sí. O sea, los primeros que son lo que te he dicho antes del 1907. Sí. A raíz de ahí el éxodo es continuo, ya empiezan a venirse, cada vez vienen más. Pero estos señores ya a partir de esa época para adelante, vienen gente que ya tenían algo de dinero. Allí había una compañía de una inmobiliaria que era la que tenía unos letreros muy grandes que ponía tierras y agua muy barata en Sacramento. Entonces por eso hay muchos de los españoles que están en esa zona de ahí. Hay que ver también si esta calle Montgomery, porque no me lo tengo bien memorizado las calles, pero
si está muy cerca de la calle Kearney, Stockton, Green, porque estas son las calles, yo creo que está cerca, estas son las calles donde vivían españoles también, en su mayoría andaluces. La mentalidad de ellos, cuando ellos se marcharon de aquí, el que era un jornalero dependía de un jornal de trabajo. Cuando lo tenía ganaba un sueldo, cuando no lo tenía o un día que llovía, pues no entraba en su casa ni un céntimo. Entonces sabían que el que tenía tierra tenía asegurado el pan. Entonces todo su afán era comprar alguna tierra, porque sabían que el que tenía una tierra no se moría de hambre. Claro, él me dice, David, cuando mi abuelo consiguió ahorrar dinero en California, lo primero que hizo fue comprarse un terreno, comprarse una pequeña finca y la sembró de almendros, que era lo que conocían de aquí, el almendro y el olivo. Allí quizás no sembró olivos porque a lo mejor no había planta de olivo allí. Part of the reason why we were able to get so much land was after the Great Depression here in the United States, a lot of people lost their land. People who weren't Spanish immigrants. The Spanish immigrants had cash money because the banks wouldn't give them bank accounts. They didn't trust them. They were immigrants. They didn't speak English. And so the Spanish families worked as families together, and they saved their money, they pooled it all together, and so when the Depression came and these people started losing their land, Spaniards were there and they said, tenemos dinero. And so they were able to buy pieces of land. And again, it was 20 acres here, then another 10, maybe another 30, 40, and that's how they accumulated the large pieces of land that we all have now. Chipper. Logs like this. So little by little, I get to know these people, and we find out that they were on the same ship as my grandfather, which is kind of weird. Lee's family was on the same ship as ours. His grandfather's. Beautiful area here. So here is Lee's house. He's getting it painted right now, but his grandfather was on the same ship as my grandfather. It's really kind of fascinating. Their parents invested very well. Yeah. I think what happened is a lot of the Spaniards, when they finally came to San Francisco, they bought property. They bought property, and then little by little the values went up, and they were able to sell that and reinvest, and I think a lot of them did quite well. Go all the way up. Here's the front door. All right. There they are. There they are. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro de verte. Yeah, igualmente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, hombre, claro. How you Sí, doing? sí. Good. How you doing? Oh, Larry. Yeah. Glad you can make it, man. Yeah, You're yeah, a no really problem. nice guy. Well, it was short notice. You just called and said, I "Hey, know, coming right? over." I said, come on, man. Querido primo, de temperaturas en San Francisco solo conocemos invierno y verano, 2 estaciones, y en invierno suele ser más agradable porque no combate mucho el viento. Sin salir de casa, estuve viendo la semana pasada en el radio televisión que tenemos 2 partidos de fútbol entre el equipo español y el mexicano, ganando el primero, el español, y empatando el segundo. El televisión en California es cosa corriente. No lo tienen solo en las casas privadas, sino en casi todos los establecimientos públicos. Espero me des noticias del estado de tu sobrino cuando visites Sevilla. Respecto a revistas, años pasados recibirá el Reader Digest en castellano de Nueva York. A Luisa le parece un sueño que puedas venir a este país en los tiempos presentes.
Cuando pasa una semana y no hay carta, ya está preguntando qué pasa con el primo y cuánto le cuesta un viaje al cambio y que tiene hoy la peseta y cosas por el estilo. Mi señorita Morín, que es su hija pequeña, lleva 8 meses de piano y como ha puesto mucho empeño en aprender y está bastante adelantada, le he comprado un piano como regalo de su confirmación y quisiera conseguir un método de música, de piano por supuesto, española, sobre todo andaluza. No me urge por el momento, así es que cuando tengas oportunidad y fácilmente lo puedes hacer. Tendré mucho gusto recibir algunas fotos de Sevilla, así recordaré los años de mi juventud, aunque me apene no vuelva más esa primavera. En fin, cierro con recuerdos de todo y el cariño de tu primo que te abraza, Alfonso. It takes about 3 generations to assimilate into a dominant culture. They had so many hardships to overcome, so many barriers. Obviously, there's the language. Not a lot of people like to talk about it, but there was some discrimination for the Spaniards. We see it today with different groups, but you know, they were an immigrant group. They didn't speak English. For example, my parents' generation, they were the very first ones that were born here. So in that generation, there's so many Spanish kids that married Spanish kids because the other kids wouldn't go out with them. My mother told me that when they got married, they only had $25. They started with $25. Con la guerra de España teníamos un salón, los españoles, eso también, se juntaron familias y ponieron dinero y compraron una tierra y ponieron un salón grande. Y teníamos música y teníamos bailes. Y pero las muchachas, las chicas, sí, les gustaban. Muchas veces las llevábamos a salón español para bailar con ella. Ella no parece como española. Yo pensaba que era suiza, yo qué sé. Había como 5 o 6 muchachas y 2 o 3 eran españolas. Y cuando yo la vi, yo tenía 20 años y tenía un coche eso que no tiene, puede poner, convertible, el convertible ese, Y como tenía mucho pelo en aquel tiempo y gafas, yo pensaba que era una artista de Hollywood. Y yo no sé lo que pasó. Y cuando yo llegué, ella estaba sentada. Y cuando ella me vio, se agarró para arriba así. Y entonces yo la vi. Y cuando llegué a ella, la agarré por la mano y yo no sé, y yo dije, yo me voy a casar con esta. Querido primo, han pasado muchos años, tal vez 70, pero no se borran de mi mente los lugares donde se reunían nuestros abuelos y nuestros padres para celebrar el aniversario de las pasadas festividades. Costumbres laudables
de las que van quedando solo las huellas, al menos en este país. Las fotografías me agradan mucho, recuerdo perfectamente todos esos lugares, aunque conservo en la memoria no solo el nombre de las calles, sino hasta sus encrucijadas y plazuelas. No creo me perdería si volviera por Sevilla. Siento cierta tristeza al mirar estas fotografías, pues a pesar de no haberme ido mal en este país, las costumbres son contrarias a mi modo de ser y forma, y jamás he sentido alegría desde que salí de mi tierra natal. Desde que tuve el placer de comunicarme contigo, parece que ha cambiado. Todo mi ser, siento más vida y mucho más cada vez que llega una de tus cartas. Cierro con un abrazo de tu primo Alfonso. Hay un nieto de uno que marchó de aquí de Algodonales y entonces él dice que su abuelo, que se marchó de aquí de Algodonales vía Gibraltar, Hawái y recaló en California unos años después, todos los días se juntaban la familia en la Nochevieja y en la cena de Nochevieja su abuelo dice que en la pared de su salita de estar tenía colgado una foto de la iglesia de Algodonales y una foto del rey. El rey era Alfonso XIII en aquella época. Una foto del rey y aquello significa, para él era España, la iglesia de su pueblo y su rey. Y entonces miraba la foto y decía, este año que empieza voy a España. Y todos le decían, sí abuelo, sí. Dije, sabíamos que no iba a venir nunca, pero se murió con esa ilusión de volver a España. A España para él era su pueblo. Esta es la casa de mi abuela y donde vivieron sus hermanas. Las dos hermanas de mi abuela que fueron a Hawái y acabaron recalando en California. Una se llamaba Eulogia y la otra Dolores. Ellas nunca se volvieron a ver. Mi abuela murió aquí y ellas murieron en California y no llegaron a viajar ni hacia allá ni hacia acá. De que se habían ido sus dos hermanas, ella se había quedado aquí porque era más pequeña y lo sentía mucho ella. But I know one thing. I had over here. There were 16 of us first cousins, and when I saw my cousins over there, I loved them just like I love the ones here. When my dad was about to pass away, he was getting very ill. The reason my dad was very ill, and he told me that he regretted that he had never got back. Oh, yeah. I felt like, you know, I did so much to find relatives and go back. Yeah. Felt like my journey was over. Yeah. Han venido de allí de California, han venido en dos ocasiones y los he traído, por supuesto, a ver la casa de sus abuelos. Tenemos la comida que nos hacía mi abuela, tenemos las historias que nos contaba mi abuela, pero no conocíamos ni su casa, ni su pueblo, ni nada. Entonces, para ellos ha sido encontrar sus raíces. I'm proud of my family, and I'm proud of my heritage. The 8,000 families that came from Spain to Hawaii, we're all finding out about our culture again. It died away and it's coming back. Every time a new generation comes, it's half of what it was. So my grandparents were Spanish. My mother and father are Spanish. I'm Spanish, but my children would only be half Spanish, or the next generation would only be a quarter, and then an eighth, and then 16th. So, but as long as we have mothers, our mothers keep the culture alive. So, I love Spain. I like the connection I have with Spain. I don't know. I can't explain it.
It's about love. 5 lobitos tiene la loba. 5 lobitos tiene la loba. Sappy, 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 sappy on the baby's cheeks, and so that would make the baby smile. This is me, and I'm probably about 5 years old, I think. Maybe a little less. These pictures are very important. This is the people who loved you, who brought you up, who taught you everything. I don't think my children have the same interests that I have, and I don't think that my children are going to really want or even remember who all these people are. It's not important to them. They're of a different generation. So I'm the last generation that thinks that this is important stuff. Marzo del 52. Querido primo, ayer fui a ver a mi doctor. Mi enfermedad estuvo dormida un corto tiempo, pero ha despertado muy rabiosa. Los doctores, después de tanto examen, no saben qué puedo tener cubierto por la dermis. Creo que tendré que pasar al hospital algunos días para que los doctores estudien detenidamente mi caso. Espero que todo siga bien. Mira, tengo la partida de matrimonio de José Márquez González y María Torres Sierra, ¿te suena? Eso es, sí. ¿Eso no lo tienes tú? Sí. Pues aquí tiene la partida de nacimiento, de matrimonio, perdón. Wow. Se casaron el día 24 del 2 de 1907, José Márquez González. Se casaron en 1907 y se fueron. Sí, y se fueron inmediatamente. Ah, bueno. Mira, parece que se casaron para irse. Sí, y tuvieron un hijo antes de casarse. Efectivamente, eso te iba a decir, que parece que ya llevaba al niño con 2 años. Muy bien. Si no me equivoqué buscando esto. Y él tenía 25 años y ella tenía 23 años. Muy bien. Así es mi familia. Es que los de Pino somos especiales. Los de Pino somos especiales para muchas cosas y para esas más. Vamos a ver, el padre de tu bisabuela se llamaba Francisco Torres. Sí. Y la madre se llamaba María Josefa Sierra. Hay varios hermanos de tu bisabuelo, de tu bisabuela. He encontrado varios. Uno se llamaba Francisco Torres Sierra, que nació en 1883, y era hermano de Josefa Torres Sierra. Wow. Y mira, pues aquí ya me van apareciendo algunas calles. Barrio de la Angustia, calle San José, calle Ancha, calle Santorrusia. Wow. Estamos hablando de 12 personas, 3 generaciones, rápido. 3 generaciones hay aquí, gente, familiares tuyos. Bueno, te entiendo perfectamente. Yo el día que encuentre a los míos me pasará igual. So that's why we have an extra generation in our family. Yes, because we would be considered third generation Spaniards. Yeah. Mm-hmm. So, and you would have 2 generations from mom. No, sí. So, but we want to know why we didn't get the blue eyes. Blue eyes. We have brown. Brown. Yes. Mm-hmm. Yeah. Joe has the blue eyes. Yes. Yeah. Alfonso has blue eye. My grandpa. Yeah, so did my grandpa have blue eyes. Alfonso is very close to me. I think that I met him. Mm-hmm. He's our root. Yeah. He's our root. He got, just decided it was 9 de enero del 53. Querido primo, su primo se fue de este mundo con el deseo de haberlo visto. El día antes, él se acordó mucho de usted.
Fue una lástima que no se escribieran años pasados. Murió de cáncer, él nunca perdió su conocimiento hasta el último momento, nos conocía a todos. Su muerte fue muy feliz, primo. Recuerdos de mi familia. No deje de escribirme. Su prima, Luisa Romero. This was my abuelita's house when I was growing up, and she lived here many years, and I have many wonderful memories of here. With her flowers, and it really brings back a lot of... I really miss her. Because she loved me. She always made me feel really important and special, and she was just so special in my life. She always had a smile on her face and a hug. And when I see the flowers, I think of her because she was always in the flowers. Always loved the flowers. She loved children, and she made us who we are, I think. Qué bonito esta vida sería si pudiéramos comenzar a nuevo, regresar a esos tiempos cuando éramos jóvenes, no había dolores, todo era triunfos. La vida es tan rápida. Yo creo que me corté a dormir y tenía 20 años. Y cuando me desperté la otra mañana, miré y dije, ¿quién es ese viejo sin pelo mirándome a mí? 90, ya. Se pasaron como un sueño. Yo quiero España mucho, pero yo soy americano. Yo pienso en inglés, yo ensueño en inglés. Y estoy contento que vinimos para América. Pero España siempre va a ocupar un rincón en mi corazón. Sí, siempre. Yeah. Yes, gosh, to be that young again. How we grow. I was so excited the day I found this, I couldn't. As I sigh my way through memories and end this tribute to Abuelita, just after her first child is born, I come back full circle to her flowers once again. Flowers were in her blood, and I am instantly transported back to her garden many years afterward with just the whiff of strong scented roses. She was laughter, twinkling eyes, softness, love, flowers, and anemone shells to me. I hear her voice and I honor her history. She was the beginning link to our green thumbs, our love of music and storytelling, just a few of the legacies that follow us still. Now I have my own yellow plumeria in my courtyard and enjoy every change as it grows and blooms, reminding me of the many scents of Hawaii and the flowering memories it brought to Abuelita. And look at this swing. How many years we decided it? Mm-hmm. Joe Gobert was drunk in it. Oh. Oh, this is nice. You know, this is nice. Over 100 years old. Ooh. You want to sit here with me? Okay. You need a pillow? Those pillows were
I made out of Frisco pants. Gosh. So this is our, it's such a peaceful. I sure miss them. But to me, they're with me all the time. Well, Mom and Dad, never forget you.